Muchísimas gracias, como todas las semanas, a Andrés F. Cayman, a Omar Arellano y a Marjorie González Vivanco por estar aquí en Salidas de Emergencias y por dejarme escuchar sus sesudas opiniones. Hoy tenemos dos temas bastante especiales, el del Papa y, bueno, el Laudato Si, que es una de las, supongo, herencias que hace el Papa. Yo no había recordado algún otro Papa que hubiera tratado el tema ambiental tan fervientemente, y otro sobre la desinformación, ¿no? Sobre si somos capaces o no verdaderamente de evitar la extinción trayendo cosas extintas, de la desextinguir cosas como dijeran los titulares, o si más bien fue una falla en el reporteo de varios periodistas. Pero bueno, yo les voy dejando el lugar a ustedes, no sé con qué quieran ir empezando, y no sé quién quiere ir empezando. ¿Quién dice yo? Pues, yo digo yo. Échale. Este, Déjame, le pongo aquí porque el el tiempo de timer. los 3 minutos. Yo quiero empezar porque, bueno, voy a hablar un poquito más desde el campo de la filosofía de la biología, ¿no? De este tema que surgió hace unos días atrás sobre la desextinción de un llamado lobo salvaje y que es un ancestro común o un ancestro que tiene el lobo contemporáneo y que una empresa, lo que tú decías, ¿no? Una empresa había dicho, nosotros lo desextinguimos. Y yo no creo que los periodistas se hayan equivocado, sino que más bien la empresa presentó así la noticia de que habían regresado al estilo de Jurassic Park de los 90 a este mamífero. Y en general es un tema pues muy interesante, sobre todo para los biólogos, porque es uno de los temas de grandes debates que tenemos los biólogos. Los biólogos usamos diferentes clases o categorías, y una de esas diferentes clases y categorías es la de especies, ¿no? Y em, tratamos una vida tratando de identificar qué es una especie. Por ejemplo, la misma teoría de la evolución por selección natural de Darwin, al fin y al cabo, trata de identificar cómo los distintos organismos cambian a través del tiempo y cuándo definir a una especie diferente de otra, ¿no? A un organismo diferente de otro. Y aquí hay dos visiones muy fuertes. Una, que es el esencialismo, ¿no? Que llamamos esencialismo biológico, y otra, que es una mirada más poblacional, que tiene que ver o está relacionada con el nominalismo, pero no es estrictamente nominalismo, porque los biólogos no decimos, todo es vago y ambiguo. En realidad, los biólogos, desde la perspectiva poblacional, nos ubicamos en un punto intermedio. El esencialismo lo que dice específicamente es que cada clase natural tiene una serie de propiedades únicas e inmutables que las diferencias de la otra, ¿no? Entonces, la especie A es diferente y particular a la especie B. La mirada poblacional, en realidad, que surge a partir de la teoría de la selección natural y años después con el neodarwinismo y la imposición, por ejemplo, la consolidación, no la imposición, perdón, la consolidación de la biología, de la genética de poblaciones, permite tratar a los seres vivos de una manera mejor. Y aquí continúo después. El nominalismo lo que considera es que no existen las categorías universales, las clases universales, ¿no? Es decir, que en realidad lo que nosotros definimos dentro de una categoría es una convención, lo nombramos, ¿no? O sea, un vaso es una categoría, convención que nombramos, pero existen muchos tipos de vasos que entendemos que es un vaso. El arte de acomodar todo en cajitas.
Dicen que un poco Así eso es la es, ciencia. así es. Pero bueno, Pero no compartimentalizar tanto que no se, pues, no se puede entender. Exacto. luego dónde metes qué cosas, si tendría que estar aquí y el cajón, el otro el que debería estar está por acá, ¿no? Entonces, qué confuso. March, ¿estamos jugando a ser Dios? ¿Podemos desextinguir y extinguir la vida ya a nuestro criterio? ¿O crees que la explotación del mundo que tenemos nos vaya a extinguirnos antes que lograr desextinguir la vida? No, yo eh, creo que para empezar esta empresa, pues mintió, ¿no? O sea, estaba haciendo propaganda, estaba haciendo publicidad, eso es lo que hay que entender. La empresa Colossal Bioscience lo que hace es emitir un boletín diciendo que desextinguió una especie porque tiene tres ejemplares eh, que se supone son de lobo terrible. Y entonces, sí, efectivamente no es tanto que los periodistas hayan cometido errores, yo creo que es más bien los medios sí cometen más que un error, a mí me parece que es un tema de falta de ética y donde no necesitas eh, ser biólogo o tener conocimientos de biología porque tiene que ver con la manera en que tratas la información. Lo primero es que toman el boletín de prensa de Colossal Bioscience y lo publican. Y entonces estás hablando de una empresa privada que lo que quiere es vender algo y nadie verifica que lo que está diciendo la empresa tenga algún, bueno, cuáles son el sustento, por ejemplo, un paper, ¿no? O varios artículos publicados, porque sí hay empresas que efectivamente pues, pueden estar haciendo biotecnología y estar publicando papers que otros colegas de empresas privadas o de universidades públicas u otros investigadores puedan cotejar lo que se está diciendo. Entonces, el problema de la verificación, que es elemental para cualquier periodista, ese es un primer tema y no lo hicieron los medios. Entonces hubo un gran entusiasmo en los medios hablando de esto y después empiezan las correcciones de quienes sí hacen periodismo, si hacen periodismo de ciencia y van encontrando que otros especialistas dicen esto no puede ser una desextinción porque lo que están haciendo es tomar 20 secuencias de un genoma, o sea, que encontraron a partir de dientes que tenían 10, 13 mil años, y de algunos tejidos, y de ahí solo son 20 fragmentos que tienen que ver con el pelo, con la forma de la cara, y los ponen en un óvulo, lo complementan con la información genética de un lobo gris. Estos lobos terribles ni siquiera eran cánidos o son otra especie, no son canis, y luego eso lo ponen en perras, ¿no? En canis familiares. Lo ponen para que produzcan a los animalitos. Entonces lo que tienes ahí son lobos grises genéticamente modificados. Y lo que habría que discutir es si está chido que andemos inventándonos especies, que creo que es un poco de lo que quería hablar Omar. Pero en términos de la comunicación, pues sí hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de la información, porque pues eso es un boletín y tal cual lo publicaron, no verificaron, hay un montón de biólogos. Por ejemplo, en México pues tenemos biólogos de conservación, y mastozólogos de primer nivel y mastozólogas que hubieran podido confirmar la información y decir, no, esto es propaganda. Ahora, cuando empezó a sonar la noticia, yo recuerdo que habían muchos memes en los que comparaban el acontecimiento con la película ya clásica del cine de... Ay, la de los dinosaurios, se me fue el nombre. Jurassic Park. Jurassic Park. Jurassic Park. Parque Exactamente. Y Jurásico. entonces uno dice, híjole, sí podría pasar, ¿no? Porque en Jurassic Park creo que hacían una iguana que podría reproducirse. Ah, no, una rana que podía reproducirse a sí misma porque cambiaba de ser hembra a macho y de repente se le salía de control. Y bueno, mejor vayan a ver Jurassic Park. Pero entonces, Omar, más allá Bueno, de esto,
¿Le pueden poner una marca así a las lobos estos para decir, miren, este es de, no sé, Monsanto? Bueno, ya eso ocurre, la verdad es que hay muchos transgénicos que tienen una marca que dicen Monsanto y que además tienes que pagar para usar la semilla, ¿no? Adaptada a sustancias químicas súper tóxicas y las venden y las compramos. Bueno, lo que sí es que creo que la noticia está generando también otras reacciones, como ocurrió allá en los 90 cuando se clonó a Dolly, era un borrego, ¿no? Oveja, Era La una oveja oveja. Dolly, oveja Dolly. ¿no? Y que nos pone enfrente pues las discusiones éticas respecto a qué sí podemos y qué no podemos hacer. Nomás que hay algún par de cosas bien interesantes que estuve revisando para esta mesa. Y efectivamente, bueno, el Canis dirus, fíjate, March, que sí, que el género es Canis dirus, de lobo gigante o lobo terrible, que se distribuyó desde América del Norte hasta las Pampas argentinas durante el Pleistoceno y que se dividió del Canis lupus, ¿no? El lobo actual, hace 6 millones de años. Más o menos están los registros. Y bueno, el tema es que Colossal Bioscience, esta empresa si entran ustedes a su página, lo que te está mostrando ahí es el programa o el proyecto de extinción, en donde tienen como proyecto mamut, el tigre de Tasmania, el rinoceronte blanco y el pájaro dodo. Entonces están diciendo, nosotros estamos haciendo esto, vamos a desextinguir porque se están extinguiendo. De hecho, tienen un reloj de contabilidad de cuántas especies se están extinguiendo en tiempo real, ¿no? Y bueno, es el marketing de la empresa. Y aquí realmente lo que sí ocurre es que se toman genes del lobo gris, se modifican genéticamente, introduciendo genes que se extrajeron de dentadura del lobo gigante, y entonces ya dicen, ya desextinguimos esta especie. Y hay una investigadora de la Universidad de Adelaide, de Australia, que se llama Karen Mitchell, que se escandaliza por esta situación porque dice que para que tengamos una referencia, casi como que la distancia entre el lobo terrible y el lobo actual es como la distancia que tenemos nosotros los seres humanos, el Homo sapiens, bueno, con los homínidos, como con el chimpancé en estos momentos, ¿no? Es casi como eso. O sea, morfológicamente nos parecemos, pero estamos muy, muy alejados. Por eso es que se pudo modificar genéticamente a través de esas tecnologías novedosas, ¿no? El CRISPR-Cas9. Bueno, aquí le dejo para seguir más adelante. Ahora, no sé qué tanto vayamos a poder seguir porque no sé cuántos bloques vamos a poder meter y de participaciones, porque falta lo del Papa Francisco, pero no sé si querramos seguir en la línea de los animales con marca, porque a mí me parece interesantísimo y me parece de estas cosas del futuro que no queríamos ver y que estamos viendo. Pues Yo tiene una digo que sí. conexión, la verdad, ¿eh? Va a Sí. tener una conexión con el Laudato Si, ¿eh? Sí. En algún punto. Y sí, sí es cierto, sí es cánido, es que la especie es que es Aención, ¿no? Algo así. Sí, sí. Es que justo es el gran debate en biología. O sea, ¿qué es Sí. una especie y cómo continúa? Uy, sí. O sea, permanentemente nos dicen que el Homo sapiens se mezcló con el Homo neanderthalensis, que antes no era considerado un Homo, un género Homo, sino que era, o sea, y especie neanderthalensis, sino que era generado un género aparte. Hoy, por los estudios, etcétera, etcétera, consideramos que es una especie dentro del género, o sea, está más cercana a nosotros. Entonces, si nosotros tenemos genes de neandertalensis, ¿somos neandertales? Pues no, sí. No somos neandertales, somos Homo sapiens. Nos mezclamos con neandertalensis. Entonces, el problema del esencialismo biológico es considerar que las unidades de seres vivos están separadas, aisladas y no se pueden
no son un continuo, no se pueden mezclar prácticamente. Y este esencialismo es la parte fundamental del pensamiento racista. Es lo que plantea que los judíos son semitas, cuando, por ejemplo, el 60% de la población de Israel, de judíos de Israel, tienen genes indoeuropeos, no tienen genes árabes. Entonces no son semitas, si nos ponemos estrictamente esencialistas. Entonces son temas que de repente abordarlo desde el esencialismo biológico no contribuye a conocer. Es muy interesante lo que hacen estas empresas, pero en realidad no es que hayan traído, ¿sí? Aunque le hayan metido 4 genes, 20 genes o todos los genes, hayan traído al organismo extinto. Porque aunque le metan todos los genes, ese organismo ya no es el organismo extinto. De hecho, yo estoy en contra del uso de términos de extinción, ¿no? Quizá me equivoco, como muchas veces me he equivocado, pero traer un organismo con toda la secuencia genética de un organismo que vivió hace millones de años, se extinguió, y ponerlo ahora, no necesariamente es ese organismo. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado al hablar. La biología considera los tipos, los promedios, como una abstracción, pero mientras que la variación es real, la variación poblacional es real, y eso lo podemos ver en la medicina. Cuando nosotros nos vamos a sacar la prueba de glucosa, nos dice, tu glucosa puede estar entre 95 y 105, ¿sí? Estamos hablando de promedio, pero en realidad ese promedio, tú estás en una variación, lo importante es el máximo y el mínimo. Si todos nos hemos hecho una prueba alguna vez, entonces van a ver que hay un máximo y un mínimo. Esa es la variación poblacional. Tú puedes estar cerca del máximo, cerca del mínimo y estás bien, porque no tenemos características únicas. Entonces, ese es el meollo para mí del tema y de la discusión. Además de las connotaciones éticas de traer organismos o de mezclar genes, ¿sí? ¿Qué riesgos implica el mezclar genes? Porque nosotros estamos integrando a un organismo que de repente puede tener ciertas características o que además puede favorecer ciertos problemas epidemiológicos. Qué susto. No hay que asustarse, simplemente hay que tenerlo consciente. Nunca hay que asustarse, simplemente hay que ser consciente. Y hay que tener mucha información para entonces poder debatir y que la población pueda debatir, porque lo que ha ido ocurriendo es que es en los 90, nosotros estábamos estudiando cuando comienzan estos experimentos tanto de clonación, ¿no? De tener copias idénticas, obtener el genoma de un individuo y copiarlo idénticamente, cosa que es común en las plantas, no es común en los vertebrados, y empezar a reproducir, por ejemplo, a Dolly o hacer los transgénicos. Estábamos en clase cuando de repente llegaban los profesores y nos decían, ya hay transgénicos, ¿no? Y sin embargo el resto de la población no sabía o había poca información y no se podía tomar decisiones. O sea, uno de los problemas es que van los empresarios, las industrias, muy por delante de la capacidad de la población para decir, a ver, tenemos que discutir esto todos, porque nos puede afectar a todos, ¿no? Entonces, hoy que estas nuevas tecnologías de edición como CRISPR y la clonación se emplearon para estos organismos, que bueno, pues eso, son lobos grises modificados. ¿Es posible desextinguir? Era una muy buena pregunta. No, en realidad es muy poco probable que se puedan desextinguir animales, por ejemplo, como el dodo, que es uno de los que quisiera esta empresa desextinguir, que además es responsabilidad ahí sí ya directa de los humanos, ¿no? La intervención en el ecosistema del dodo, y el último de los dodos lo mataron de un botellazo, un borracho,
Y después encontraron que una palmera se estaba también extinguiendo y resultó que era porque los dodos, el tracto digestivo de los dodos era lo único que lograba romper la semilla. Entonces llevaron guajolotes, a ver si podían con los guajolotes y los pavos romper, ¿no?, las semillas, o por medios mecánicos también, esa es la otra forma, ¿no?, de manera mecánica con máquinas. Entonces, creo que ese es el otro tema, cuando hablamos de, ojalá, o sea, ahí habría un cuestionamiento, si vamos a ocupar estas tecnologías para regresar organismos de los que somos responsables los humanos de la extinción. Pero el asunto, yo ahorita estoy en Xochimilco, estamos en una visita con estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para que conozcan a su mascota, Chicago, que le pusieron, pero es el ajolote. Y una de las cosas que estamos discutiendo es que no importa, o sea, los ajolotes pueden tener 1000 huevecillos y 850, 800 de esos ser viables. Entonces no es un problema de producción de las pobres ajolotas, ¿no?, sino que no tienen hábitat. Se está perdiendo el hogar de los ajolotes y con él de muchísimas especies de aves, reptiles, peces endémicos. Entonces, no te sirve de nada, puedes tener acuarios repletos de ajolotes, pero el ajolote en vida silvestre no lo podemos, no lo vamos a poder recuperar si se extingue la zona chinampera, ¿no?, el ecosistema. Entonces, no estamos hablando justo en estos límites de los que habla Andrés sobre las especies, pues es que resulta que son un conjunto y no es la especie, es su ecosistema, ¿no?, y sus relaciones entre todas las diferentes especies y con el ambiente y con los factores físicos y sociales que lo rodean. Yo no sé si sea una característica de esta sociedad el fijarnos más en los síntomas que en las causas. Ayer en otro programa que tenemos en Capital 21 hablábamos de la prohibición a los corridos, a los narcocorridos, y nos dimos cuenta que nadie estaba poniendo en la ecuación el por qué hay narcocorridos, ¿no?, si es que han existido desde hace 100 años. Entonces siento que un poco esto es lo mismo, ¿no? Decimos, ay, ya podemos desextinguir especies, pero no nos damos cuenta por qué nos estamos quedando sin especies para empezar. Y creo que ahí ya le voy entendiendo un poco a lo que decía Omar Arellano de cómo conectar con el Laudato Si. Así que, Omar, échale. Efectivamente, de hecho, gracias March, porque me pusiste el balón, ¿no?, exactamente para el remate, gracias, porque efectivamente el tema es la ética, ¿no?, la ética respecto a cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestra casa común, que es el fondo del Laudato Si de el Papa Francisco, quien pues nos dejó hace unos días, pero nos dejó muchísima literatura y reflexiones más allá de lo que tradicionalmente la Iglesia Católica, o casi toda la Iglesia como institución ha manejado. Es más bien un grupo de católicos que traen esta corriente, y pues mucho es gracias al Papa Francisco. Y entonces, el tema es que no solamente somos una sociedad que nos fijamos en la superficialidad y sino que somos una sociedad muy arrogante, y la ciencia, pero no la ciencia como disciplina, sino quienes hacen ciencia, caen en esas arrogancias en donde creen que con la tecnología se puede resolver todo, y no solamente traer a una especie, ¿no?, de la extinción, sino que podemos resolver todos los problemas. Y entonces, pero también podemos explotar todo lo que queramos, porque al final de cuentas lo vamos a recuperar de alguna manera tecnológicamente, que esa es un poco la filosofía de los capitales grandes como pues, Estados Unidos o China, que dicen, bueno, vamos a destruir, pero en ese proceso vamos a generar tecnología para después recomponer todo lo que hicimos, ¿no? Como si nosotros tuviéramos el don y el poder de hacer eso. Y lo que la verdad pasa es que generamos más incertidumbre, más riesgos y más daños en nuestro entorno natural. Entonces, el Laudato Si del Papa Francisco nos llama precisamente a entender esa casa común
y empezar a cuestionarnos respecto a la relación que nosotros tenemos con nuestro entorno y lo que, bueno, desde la Iglesia Católica hablan sobre la construcción de Dios, ¿no? De lo que se tiene. Pero es muy interesante porque Laudato Si señala también estas prácticas no sostenibles de nuestra civilización, de la arrogancia de los políticos, de la arrogancia de las tecnologías, en donde no nos detenemos a preguntarnos si es ético o no, si es moral o no, bueno, en este caso más bien ético. Y en ese sentido, pues incluso habla del daño que el capitalismo salvaje está causando en el territorio, ¿no? La explotación del agua y del suelo, del aire, pero que genera grandes diferencias entre poblaciones humanas, ¿no? Grandes desigualdades. Y entonces llama a enfrentar eso, ¿no? A no generar más desigualdades a través de la descomposición de nuestro entorno natural. Y creo que esa es una de las grandes cosas que se pueden hablar. A mí no me gusta hablar de las personas que ya murieron, menos mal, pero creo que ya mucha gente está hablando muy bien del Papa y de lo bueno que fue, entonces pues a mí ya no me gustaría emitir más opiniones al tema. No sé si Andrés, March, Omar quieran echarse un cierre último, una última participación como de un minutito antes de que se nos acabe el tiempo. Yo quiero, sí, más que hablar del personaje, quiero hablar del Laudato Si, en términos de que es un texto muy importante, en términos de lo que acaba de decir Omar, ¿no? Reflexiona éticamente nuestra relación sobre el ambiente y hace un llamado a la acción colectiva, ¿no? Que establece que a problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes individuales. Y aquí entendemos por qué alguien como Milei le dijo y lo acusó, aunque ahora va a ir a rendirle pleitesía de muerto, lo acusó como un ente endemoniado, porque dice, la protección ambiental no puede asegurarse solo en base al cálculo financiero de costos y beneficios. Tiene cuestiones muy interesantes que nos permiten pensar en términos éticos, sobre todo a los que son católicos y a los que no lo somos, ¿no? Yo me considero un ateo agnóstico, no soy creyente, pero sí creo que desde la religión, no la iglesia como institución, sino que la religión nos permite pensar el mundo que queremos. Porque al final, dice, nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios. Y yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que hizo Jesús fue decirnos que la belleza de Dios está en este mundo terrenal, que no tenemos que esperar al final de nuestra muerte, sino de la perspectiva muy personal que yo coincido de la teología de la liberación, el paraíso está aquí en la tierra, no tenemos que esperar a morir. Entonces, creo que Laudato Si tiene muchos puntos positivos, hay otros puntos negativos, pero que me reservo para conversaciones más personales. Y creo que es algo que tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué mundo queremos? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que hemos ido intentando construir en este espacio de salidas de emergencia? Justamente ayer que tuve oportunidad de ir a ver la exposición de Amazonia de Sebastián Salgado en el Museo de Antropología, decía, el rostro de Dios es bello si es que el rostro de Dios se puede ver así, ¿no? O es un poco el paraíso existe. Exactamente, y ahí está y lo estamos destruyendo, que es lo peor de todo. March, ¿con qué nos vamos? Pues eso, con que Laudato Si es un llamado a ver a la naturaleza como una casa común, como una hermana. En eso, pues retoma las ideas de Francisco de Asís, ¿no? Que decía, alabado seas, Señor, por nuestra casa común, y que además es un cambio respecto a lo que dice como el Génesis, ¿no? Que habla de los humanos como quien deben dominar sobre la tierra, y aquí es más bien, es nuestra hermana, somos hermanos y tenemos que cuidarla. Y entonces habla
tanto ahí como en Fratelli Tutti, de la necesidad de la solidaridad, de la generosidad, contraponiéndolo además, porque yo creo que eso es muy importante. Hay ecólogos, hay ambientalistas que nunca se atreven a señalar al capitalismo como el responsable de la destrucción ambiental, y en eso Laudato Si es muy radical, o sea, lo dice con todas sus letras y muchas veces. Y la verdad es que como texto, además de divulgación, a mí me gusta mucho, puedes entender muy bien a qué se refieren con cambio climático, está muy bien redactado, es además muy preciso en los conceptos que emplea, los emplean muy bien. O sea, quien redactó era una gente, eran científicos y sabían, y además en términos de las comunidades católicas de base sí permitió que hubiera mucho trabajo ambientalista. Yo he visto muchas iglesias donde hay reuniones, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, para hablar de cambio climático, para hablar y hacer obra, ¿no? Reforestaciones y demás. Entonces, representa un llamado a la acción en una comunidad pues que de repente se mueve para muchas causas de la derecha, y que en este caso se movió para causas que me parecen pues que coincidimos con eso, y eso es muy, muy destacable, ¿no? Del Laudato Si y del llamado que hizo el Papa Francisco, que además era muy tragón y eso me caía muy bien de él, como buen argentino. Sí, dicen que le gustaba entrarle duro de todo. Ahora recordando, el Laudato Si es como de hace 12 años, ciertamente, ¿no? O un poco más. Y yo en algún momento, pues creía más en la iglesia, ya después como que se me pasó. Y recuerdo que en un grupo de jóvenes al cual era cercano estaban celebrando mucho el Laudato Si, precisamente por eso. Omar, ¿con qué nos despedimos hasta la próxima semana? Sí, bueno, pues quiero cerrar un poco porque resulta que hace 2 semanas, precisamente, fui a comer con unos compañeros de la universidad, que también están de estancia por acá, y uno de ellos es un investigador sociólogo, de izquierdas y de izquierda radical, y nos estaba platicando la anécdota de que él fue invitado por el Papa Francisco a hacer una lectura de uno de sus textos respecto a sobre el capitalismo, el desarrollo y estas cosas. Y entonces él estaba, pues realmente decía, bueno, me invitaron, vamos a hablar aquí, y a ver si no levantan la ceja, ¿no? Y la verdad es que se sorprendió mucho precisamente por lo que nos comentaba su testimonio, era sobre la apertura del Papa, ¿no? Y eso no quiere decir que la iglesia tenga esa apertura. O sea, estamos hablando de individuos que tratan de avanzar en una política o en algunas políticas dentro de esa institución. Y desde ese punto de vista me parece fenomenal porque yo creo que en ese sentido los que no estamos dentro de la iglesia como tal, lo vimos mucho mejor que los que a lo mejor están dentro de la iglesia y que no tienen una visión como el Laudato Si, ¿no? Y de hecho hay varios textos que también han salido últimamente sobre este tema de las posiciones en contra de la posición política del Papa Francisco en estos temas, ¿no? Y bueno, destaco lo que dice al final también Marx, porque yo que colaboro con organizaciones de derechos humanos asociadas a la Iglesia Católica, o cercanos a la Iglesia, les permitió el Laudato Si poder tener un trabajo mucho más fuerte dentro de su congregación, porque antes les impedía la misma iglesia hacer ese trabajo, porque decían, pues es que nosotros tenemos que hacer pastoral y no tenemos que hablar nada del medio ambiente, ¿no? Pero afortunadamente Laudato Si les dio la posibilidad, la herramienta para poder hacer un trabajo pastoral de derechos humanos y la defensa del derecho humano a un ambiente sano. Entonces me parece muy bien y qué bueno que lo recordamos acá. Pues con esto, en un cierre inesperadamente lleno de fe, creo que podemos ir cerrando la emisión de hoy. Muchísimas gracias a March. Lleno de esperanza, Arturo. Lleno de esperanza, exacto. Llena de esperanza, exactamente, porque eso es lo que necesitamos.
y vaya que nos hace falta de vez en cuando. Pues Omar, Andrés, March, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, y ahí nos andamos viendo la próxima semanita. Hasta la próxima semana y gracias a ti. Que Nos descansen, vemos. chicos. Chao, Descansen. hay esperanza en la acción siempre. Así es. Bye.